Hoy vamos a hablar de hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Por qué tienes que hablar en lenguas? ¿Es un requisito? Vamos a verlo en esta prédica. Quédate hasta el final, que hay cosas muy interesantes por aprender. Shabbat shalom todos y cada uno ahí en la tierra del internet. Bienvenidos. Yo soy hermano Juan, mejor conocido en este way como hermano Juan. Bienvenidos a esta prédica, una prédica más. Vamos a hablar sobre relacionado con hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Ese es. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Envía un ejército de ángeles a que nos ministren y nos enseñen tu palabra, porque sí que la necesitamos. Tus pensamientos son mucho más altos que todos nuestros pensamientos y necesitamos tus pensamientos aquí en esta hora mala. Ten misericordia de nosotros y enséñanos tu palabra en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bienvenidos una vez más. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Por qué necesitamos hablar en lenguas? Es aquí donde vas a aprender el día de hoy. Hablar en lenguas. Speak in tongues. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Cómo lograr hablar en lenguas? El bautizo en nombre de Jesús es muy importante. El Espíritu Santo. Reconocerlo como Padre. Y estas palabras que no nos gusta escuchar mucho hoy en día. Someternos, someterse y obedecer al Padre. Yo sé que hoy en día nosotros, eso de someterse y obedecer, hoy por hoy, en esta cultura, en esta sociedad, nos ha enseñado que no, someterse y obedecer no son. Entre más desobedientes y entre menos nos veamos sometidos a algo, mejor. Eso es hoy por hoy la sociedad. Eso es lo que hoy por hoy le estamos enseñando a nuestros jóvenes. No digas mentiras. Yo detesto las mentiras. Cualquier cosa que tú hagas menos mentirme, porque yo con algo que no puedo es la mentira. Le decimos a nuestros hijos eso. Pero tenemos la cara de enseñarles a celebrar la Navidad, el Año Nuevo, el 31 de diciembre. Tenemos la cara de enseñarles mentiras, que la religión católica es la única y universal para todos. Eso se lo hemos enseñado, cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos. Ahí, si tú alguna vez le enseñaste a tus hijos que el 31, que el 24, que hay que ir a la misa, eso es algo, pues bueno, eso es algo por lo cual tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia de hablar en lenguas? Hoy por hoy, algo muy importante que se debe hacer es someterse al Padre. No hay de otra manera. O sea, si tú no te sometes y no eres obediente al Padre, difícilmente vas a poder hablar en lenguas. Parte primordial, reconocer que el Padre, así como dice, lo vimos la semana pasada, Padre nuestro que estás en los cielos, hay que reconocer que Él es nuestro Padre y que es nuestro. Y que eso conlleva a someterse y a obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. O sea que Él es nuestro Padre bajo ciertos términos importantes que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros cumplimos, si nosotros obedecemos,
Si nosotros estamos de acuerdo y entramos en un pacto con Él, conocemos a Jesús, nos sometemos a Jesús, entonces vamos a ver que el compromiso que Él adquiere con nosotros se sella. ¡Pah! Cuando tú comienzas a hablar en lenguas. Eso quiere decir, y eso es una señal, que nosotros como creyentes la tenemos. Una señal que está con nosotros. Nosotros no esperamos señales, nosotros las damos, nosotros las mostramos. Nosotros no esperamos por señales. Nosotros como creyentes tenemos que entender que nosotros no estamos esperando a ver señales. ¿Qué es hablar? ¿Qué es hablar en lenguas? Muchos nos preguntamos, ¿y qué es eso? ¿Qué es hablar en lenguas? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Sí o no? Usted se preguntará, ¿y qué es hablar en lenguas? Yo me acuerdo mucho cuando Pastor Dowell llegó, yo vivía en un tráiler, una casa movible. Yo vivía en un tráiler con mi hermano. Y pues claro, él llegó en su camioneta y tembló todo. Yo estaba en mi habitación y escucho los pasos. Eso es lo que uno escucha cuando uno se encierra en la habitación. Voces. Y resulta que mi hermano golpea la... ¡Hey! Venga, salga. Usted tiene que conocer a Pastor Dowell. ¿Verdad? Yo tengo que conocer a Pastor Dowell. ¿Y qué es un pastor a todas estas? Bendita ignorancia, ¿no? Dicen. Mi ignorancia. ¿Y qué es Pastor Dowell? ¿Qué es Pastor Dowell? ¿Qué es un pastor? Para empezar, empecemos por ahí. No. Usted tiene que conocerlo. Yo no tengo que conocer que es un pastor. Me va llevando como empujones a conocer. Usted tiene que conocer esto. Voy yo, tipo de 2 metros, un poquito más grande que yo en músculo, porque yo pues soy más chunky, dirían los americanos, chunky, gordito. Y infunde mucho respeto, Pastor Dowell. Y entonces mi hermano me dice, vea, yo no hablaba inglés, o pues yo conocía el idioma, yo mucho terronera, como todos los que queremos hablar inglés por primera vez, tenemos el conocimiento de primaria, bachillerato, en la universidad nos han enseñado inglés, está ahí, pero no sale por el miedo escénico que nosotros tenemos de hablar en inglés. Recuerde que esto es hablar en lenguas. Hablar en inglés es parte de la enseñanza que tenemos el día de hoy. Hablar inglés da miedo escénico. Hablar en lenguas puede ir por la misma línea. A nosotros nos da pánico escénico hablar otro idioma que nosotros no hablamos. Resulta y acontece que conocí a Pastor Dowell. El primer día lo conocí. Mi hermano me dice, hágale todas las preguntas que usted quiere. Yo, ¿preguntas de qué o sobre qué? Sobre la Biblia, hágale preguntas. ¿Usted ha tenido preguntas en la vida sobre la Biblia? Hágalas. Yo cojo y le hago, bueno, Pastor Dowell, dígame, ¿por qué en la Biblia enseñan a orar? Eso es una pregunta típica que siempre le hacía a todo el mundo. ¿Por qué Jesús habla de la oración y que el Padre Nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús enseña eso? Ninguno de los que son cristianos habían podido hablar sobre la oración. Evidentemente me dijo muchas cosas, los puntos claves de toda la prédica anterior de la oración. Puntos claves. Quedé yo muy convencido porque empezó por los pensamientos en Isaías
capítulo 55. Y me empezó a hablar y abrió la Biblia y entonces mi hermano como traductor me iba traduciendo lo que él iba diciendo acerca de la oración. Y explicó los puntos claves que yo les expliqué, que así fue que conocí yo a Pastor Dowell. Apenas me explicó que orar es una parte fundamental como creyente, miércoles, nunca nadie me lo había explicado así. Le recuerdo, mi hermano estaba traduciéndole a Pastor Dowell. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué piensa de la Navidad? Fue lo primero que le pregunté. Mentiras. ¿Cómo así? Porque usted dice que eso es mentiras. Porque en ninguna parte en la Biblia existe un récord, un registro donde nosotros debamos celebrar el nacimiento de Jesús. En ninguna parte dice que nosotros debemos celebrar el nacimiento de Jesús. En ninguna parte de la Biblia. Yo, ¿en serio? ¿Eso no está en la Biblia? No, eso no está en la Biblia. ¿Y qué tal el Año Nuevo? Mentira. Pero ¿cómo así? Todo lo que yo he aprendido en mi vida es mentira. Sí, eso es mentira. En ese momento empieza uno a evaluar todo lo que uno es, todo lo que ha aprendido, y le dicen a uno que eso que uno sabe, eso que uno es mentira. Es un choque que se encuentra uno en su mente y en su corazón, pero ¿cómo así? ¿Qué me dice el Papa entonces? Mentira. ¿Cómo así que mentira? O sea, todo lo que yo he aprendido es mentira. ¿Usted me está diciendo que todo lo que yo sé es mentira? Sí, es mentira. No está en la Biblia. No hay un récord, no hay un registro donde diga que nosotros podemos llamar padre a un hombre. Es más, Jesús dice, y me lo dijo así, Pastor Dowell diciendo, de hecho Jesús dice que no hay bueno, no hay una persona buena. Y que en la Biblia dice que, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús dice, yo no soy bueno. Solamente hay uno y es el Padre que está en los cielos. Y solamente a Él es al que hay que creerle. Me lo muestra en la Biblia y me abre el libro. Y mire, aquí dice que Jesús dice que no hay nadie bueno. Hablamos de muchas otras cosas y yo empiezo a llorar y empieza a salirme lágrimas. Pero no puede ser, todo esto es mentira. Me dice, pero ¿por qué llora? Y yo, pero es que es increíble que todo lo que me esté diciendo Pastor Dowell, eso es verdad. Caigo yo en lágrimas y caigo en rodillas y yo le digo que perdona al Padre. Y empiezo yo, y de una aparecen las lenguas. De acuerdo con mi hermano, dice que le estaba diciendo a Sister Carol, la esposa, le dice, vea, este va a ser nuestro predicador en español. Y desde ese día, él me empieza a proponer de que yo tengo que predicar. Por supuesto, desde el día 1 ya sabía Pastor Dowell que yo iba a ser predicador en español y yo miércoles, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto? ¿Qué es predicar? No lo sabía en lo absoluto. Pero desde luego yo ya había empezado a hablar en lenguas. Y él lo sintió, él lo vio. Y llorando, llorando, no paraba yo de llorar y yo me arrepiento por haber celebrado diciembre, por haber celebrado 31. Todo eso es mentira, Padre, y yo lo he hecho una y otra vez a falta de tu palabra, Señor. Entonces, empiezo yo a alabar al Padre, a pedirle perdón por todas estas celebraciones que yo había hecho. Lloro y empezó mi conversión a un nuevo hombre. Ahora, ojo, no me había yo todavía bautizado, porque yo hasta ahorita era un bebé y había empezado a creer a las cosas que decía Pastor Dowell. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a hablar en lenguas.
¿Cómo? No sé. Fue algo, una revelación divina, el haberme yo dado cuenta que definitivamente todo lo que yo era, todo lo que yo había hecho hasta entonces era mentira. Y de verdad quería conocer a ese Dios, a esa entidad poderosa. Yo quería y tenía los deseos de conocerlo. Mi pregunta, ¿tú sí tienes deseos de conocer a ese ser divino? Porque él ha estado ahí. Todo. Yo supe desde ese momento que empecé a arrepentirme que él había estado ahí toda la vida. Que yo no tenía que buscarle. Yo no tenía que buscar al Padre. Él siempre había estado. Tenía que comenzar a conocerle. Nosotros pasamos toda una vida buscando y buscando y buscando, en vez de empezar a descubrir. Nosotros no tenemos que buscar más, nosotros tenemos que comenzar a descubrir, tenemos que empezar a conocer, a descubrir lo que está cubierto, porque hay muchas cosas cubiertas que están delante de nuestros ojos y hay un velo que hay que romper y hay que quitar para poder conocer. ¿Cómo conoce uno? Sabiendo que la relación no es, la revelación más bien, comienza cuando tú comprendes que tienes que tener una relación con ese ente, con ese Dios, con el Padre. Y que esa relación comienza con Jesús. Ahora, es un diálogo, no es un monólogo, no es donde tú te vas a hablar y hablar y hablar y a decir cosas sin... Cuando tú hablas con una persona, esperas la retroalimentación. Retroalimentación que, por ejemplo, yo no he tenido con ustedes, mis suscriptores, con los ustedes que me están viendo el día de hoy. Por lo cual yo les pido hasta este momento, si lo están viendo, si lo están analizando, un like. Porque eso me ayudaría enormemente a que el logaritmo de YouTube le llegue más este mensaje a más personas. Un like, por lo menos. Doy gracias a todas las personas que han ayudado a este ministerio y que por favor lo sigan haciendo porque lo necesitamos. Necesitamos ayuda de ti, mi querido hermano, de ti, mi querido hermano, que lo estás viendo. Después de esa pausa comercial, seguimos. Entonces, ¿qué es una relación que necesitamos con el Padre? Que para tener esa relación con el Padre y estar relacionados con el Padre necesitamos a Jesús. Para que Jesús se acerque, tenemos que conocer, ¿cierto?, al Consolador. Y suena horrible Consolador, realmente un abogado. Necesitamos a un intercesor, mejor que un consolador. Que Jesús lo va a mandar en su nombre, dice. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo Jesús manda este intercesor en su nombre. Y que la alabanza es una parte muy importante. ¿Cierto? Entonces, dice 1 Corintios 14, 27 y 28. Si alguien habla en lengua, G 1100, que quiere decir glosa, de afinidad incierta, lengua, por implicación lenguaje, idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente. Uno adquirido no naturalmente, lengua. Si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres, y por turno, y que uno de esos dos o tres interprete. Y si no hay intérprete, mejor que se quede calladito en la iglesia. Y que hable para sí mismo, para el Padre que está en los cielos. Ojo.
Primera de Corintios ya nos está advirtiendo. Usted empieza a hablar en lenguas extrañas. Si usted quiere mostrarlo al mundo que lo rodea, que haya uno o dos o tres que lo interprete. Eso solamente tú lo aprendes en las fiestas del Padre. En Levíticos 23 están las 7 fiestas y ahí es el momento propicio para que tú, a ese intercesor que tienes, le pidas hablar en lenguas. Ojo, vamos lentos pero a paso firme. Entonces, aquí tienes que aprender una cosa muy importante, alabar. Que yo he enseñado muchas veces en esas fiestas que tiene el Padre en Levíticos 23, en Straightway. En Straightway yo allá estuve ayudando a mucha gente a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas, las dos. Porque señal de que tú recibiste el Espíritu Santo es una señal que tú recibiste el Espíritu Santo el hablar en lenguas. Y en mi ayuda a mucha gente le dije, bueno, ¿quiere hablar en lenguas? ¿Ya recibió el Espíritu Santo? ¿Ya se bautizó? Son preguntas que Pablo también hace, que más adelante lo vamos a ver. Pero sí, es mucho más fácil hablar en lenguas cuando tú te dedicas a decir aleluya, 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 y entre más rápido lo digas aleluya, 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 y vas soltando la lengua. Aleluya, 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 alabado seas, Padre, porque necesito del intercesor, el Espíritu Santo, y necesito hablar en lenguas. Esas son necesidades que Él ya sabe, por eso es que el Padre ya sabe que tú necesitas de eso. Y que eso es un paso para acercarte al Padre. Aunque Él esté entre nosotros, Él esté dentro de nosotros, tú tienes que buscar una amistad, una relación, que solo se encuentra cuando empiezas a buscar el intercesor a través y en nombre de Jesús, y es de la única manera que se puede. No hay de otra manera. No hay de otra manera que se pueda hacer esto, mi querido hermano, mi querida hermana. No lo hay. En Hechos 2, 1 y 4, aquí es donde viene la importancia de las fiestas. Levíticos 23, 15, 22 dice que estaba en Pentecostés. En Levíticos 23, 15 al 22 nos dice que es la fiesta de las semanas. Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repentinas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenados, ojo, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablar. De repente, en versículo número 2, de repente. Eso no es algo que nosotros lo hayamos incitado, no es algo que nosotros lo hayamos buscado, es de repente. Versículo 3, aparecieron lenguas repentinas. Y en el 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, en esta escena, en esta parte de la Biblia, en Hechos 2, del 1 al 4, nos está diciendo que no solamente empezaron a hablar en lenguas, sino que recibieron el Espíritu Santo con esas lenguas. Muchas veces sucede recibir primero el Espíritu Santo y después hablar en lenguas. Pero es automático que si recibes y empiezas a hablar en lenguas, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, puedes recibir el Espíritu Santo primero y después hablar en lenguas. Pero si empiezas a hablar en lenguas, ya estás con el Espíritu Santo. Porque es una señal de que tú tienes el Espíritu Santo.
El que tú hables en lenguas es una señal. ¿Vamos? ¿Estamos entendiéndolo? Entonces, ¿es muy importante? Sí, hablar en lenguas es muy importante. Este se me fue de más. Ahí les pido disculpas. Seguimos con la siguiente. Es una muestra de amistad con Jesús el hablar en lenguas. Si tú no tienes esa amistad con Jesús, si tú no cultivas, si no siembras esta amistad, esta relación con Jesús, es muy difícil. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo hago yo eso? Viendo esta prédica, entendiéndola, escuchándola y yendo a la Biblia y pensar, meditar, comunicarte con Jesús. Oh Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, enséñame y muéstrame lo que yo no veo. Descubre, quita este velo de mis ojos para que yo pueda ver lo que no veo. Pero de verdad que se necesita arrepentimiento para eso, no me vayan a decir que no. Esa amistad con Jesús sirve para sembrar los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cierto? Ahí comienzas tú a sembrar. ¿Por qué? Porque tú entras en esta relación con Jesús. Tú entras en esta relación con Jesús. Tú entras en esta relación con Jesús y empiezas tú a conocer, a reconocer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Puedes ir cogiéndolo uno a uno. Enséñame tu amor, Padre, porque yo lo necesito. Y después de que tú terminas, si empiezas tu oración, terminas hablando en lenguas, empiezas a conocer estos frutos del Espíritu. Ahora, cuando tú los empiezas a conocer es cuando empiezas a sembrarlos. No hay de otra manera, no hay de otra forma de hacerlo. Porque es que Jesús vino a que tú dieras muchos frutos. De verdad que Él quiere. Nosotros lo necesitamos. Él quiere y nosotros necesitamos de esos frutos. De paz, amor, gozo, benignidad, fe, bondad. Todos esos frutos nosotros los necesitamos. Para que tú los siembres, para que tú los conozcas, tienes que en tu oración, bien sea al principio o al final de tu oración que vimos la semana pasada, orar y necesitar de sembrar estos frutos y empezarlos a sembrar. Por eso se llaman frutos, porque tú los entierras dentro de tu corazón, les pones tierrita y les vas echando agua y los vas cuidando, como cualquier otra planta que haya. Por eso se llaman frutos y por eso es que los que cultivan conocen de qué les estoy diciendo. Y si tú, mi querida hermana, tienes plantas que cuidar, pues sabes cómo cuidas una planta, echándole agua, hablándole. Igual con el amor, igual con el gozo, con la paz, con la benignidad, con la paciencia, con todas estas cosas que realmente nosotros necesitamos. Necesitamos sembrarlas, echarle tierrita, echarle agüita, echarle abono, hablarle y que ese amor, que ese gozo empiece a crecer en nuestro corazón. No se te olvide nunca arrepentirte porque nunca los habías tenido para que los puedas tener. Volvemos a la sombrilla del odio, de la envidia y todos estos principados que están encima que nos impiden realmente a tener esta relación con el Padre, que es muy importante además. No se te vaya a olvidar que es muy importante tener esta relación con el Padre. ¿Cómo hablar en lenguas? Bueno, hay un millón. Yo voy a resaltar tres que básicamente yo he utilizado. Por ejemplo, en Hechos 19:6, si quieren tomen la nota porque ahí no están en este momento, pero en Hechos 19:6, tomen nota de este. Hechos 19, y léanse todo el capítulo.
Y el capítulo antes y el capítulo después, para que tengan un mejor contexto, dice que Pablo impuso las manos. Hechos 19:6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y ojo, porque si usted se vuelve muy bueno hablando en lenguas, puede profetizar. Y ojo que en este hecho, en este versículo 16:9, Hechos 16:9, Pablo impuso las manos a unos feligreses y les dijo, muy posiblemente pudo haber sido de esta manera: en nombre de Jesús, que venga a ustedes el Espíritu Santo y hablen en lenguas. Y de paso profetizaban. Porque ¿qué es lo que busca el Padre? Después de que tú tienes los frutos, y esto se dio automático, ¿cierto? Tú no puedes, la presunción aquí, porque esto es una presunción, mi presunción es que ellos habían venido conociendo al Padre, habían ido a Shabbat y a todo esto y tienen conocimiento de letra, de la palabra, y por eso empezaron a hablar en lenguas y por eso profetizaron de una. Y se les dio de una por el conocimiento en las escrituras. Evidentemente no fue gente que no haya estudiado la palabra. Evidentemente tuvo que ser feligreses que estaban de por sí con eso escrito aquí en sus corazones. Ya había una entrega total al Padre. Entonces, si Pablo llega y hace esto, es porque hay antecedentes para poder lograrlo. Tú no puedes lograr hablar en lenguas si tú no has sembrado, si tú no has estudiado la palabra, si tú no conoces los preceptos, si no te has sometido y no eres obediente al Padre. Esto nunca va a suceder. Esto nunca va a suceder. Hay que involucrarse y por imposición de manos es una vía para poder hablar en lenguas. O sea que si tú me preguntas cómo hablar en lenguas, por imposición de manos es una. Por alabanza, que ya les había dicho que es aleluya, 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 aleluya. En tu oración tienes que meter la alabanza siempre, entonces es muy buen momento para pedir hablar en lenguas. Por la oración en lo secreto, que ya lo habíamos visto. Ahora, yo les digo, estas son algunas formas que posiblemente por esas se puede recibir, porque yo lo he visto, porque yo lo he vivido, si no, no se los diría. Por la oración en lo secreto, te vas en lo secreto, oras, pides perdón y alabas. O alabas, pides por el Espíritu Santo y por hablar en lenguas, o al final de tu oración, de tu diálogo, no monólogo, diálogo con el Padre a través de Jesús, para que puedas recibir el intercesor. No lo voy a llamar consolador porque suena muy feo. Eso suena muy horrible. Una vez haces esto, ya tienes elementos de cómo poder llegar a hablar en lenguas. Te recuerdo, hay que conocer al Padre. Está esta historia, les voy a contar la historia de Sister Kat. Eso fue como a los 15 días de yo haber conocido a Pastor Dowell. Brother Doug, en ese entonces, hoy día Deacon Douglas, fue y me recogió. Me llevó al inicio de la primera fiesta, que fue la Pascua. Eso fue como 3 semanas después de yo haber conocido a Pastor Dowell, me llevó a una Pascua. Yo con las manos vacías porque yo no conocía nada, igual me invitaron y fui. Y empieza la alabanza, y alabar, y empezó la banda a tocar la música y empezáramos a alabar. De un momento a otro fue tanto el nivel de alabanza que se acabó la música y empezó Sister Carol a hablar en lenguas. Y hablaba durísimo en lenguas por encima de todo el mundo. Yo por supuesto no sabía alabar. Yo en ese entonces era como todos somos por primera vez, con miedo, susto, porque es una cosa por primera vez que no se había visto. Y yo era así mirando, ¿qué pasó? Y ella empezó a hablar duro.
Todos se quedaron mirando, ella empezó a hablar duro en lenguas, ta, 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 cuando de un momento a otro empezó a profetizar. Quedó esta iglesia, después de semejante alboroto que había, empieza Sister Carol a profetizar y a hablar visiones que ella había tenido. Y de cosas, de situaciones que estaban sucediendo en la comunidad, empezó a hablar de ellas. Y le empezó a decir a gente que tenía que cambiar su aspecto, tenía que cambiar su forma, tenía que cambiar sus modos de hacer las cosas o iban a terminar yéndose de la comunidad. Como enemigos. Fulanito de tal tiene que cambiar, tiene que hacer esto porque está haciendo esto, esto y esto. Y fue revelado. Porque todo lo que tú haces en secreto va a ser recompensado en público. Y resulta que la recompensa no siempre es la mejor ni la más buena. Nosotros cuando hablamos de recompensa pensamos que va a ser de lo mejor. Resulta que la recompensa puede ser negativa también. Porque si tú haces lo malo, de recompensa te llega lo malo. Y todo lo que tú hagas en secreto, sobre todo cuando estás en comunidad, se va a ver en abierto todo, sin nada. Porque el Espíritu te ve, te oye, te escucha y te revela. De hecho, Apocalipsis en inglés quiere decir revelaciones de Juan. Son revelaciones. Apocalipsis son revelaciones de Juan. En inglés, Revelation. En inglés, Apocalipsis. No, en español, Apocalipsis. En inglés, Revelation. Entonces, las revelaciones, por eso yo les digo, esto que nosotros tenemos enfrente, que es una cortina de humo, que andamos en tinieblas por nuestra ignorancia, porque no conocemos al Padre, se abre. Y cuando eso se abre, nos da una nueva visión de la vida, de nuevas cosas, que resulta que el mundo en donde nosotros vivimos así de chiquito no lo es. Ahí es donde queremos estar, ahí es donde hemos estado, en ese mundo chiquito, pequeño, que no queremos salir de él. Ya les dije la semana pasada, porque estamos cómodos ahí. Tenemos que salir de esta zona de confort para que se nos abra el mundo de posibilidades, un mundo de posibilidades. Si tú sigues viviendo en ese mundo así de chiquito, ¿cómo quieres cambiar? ¿Cómo pretendes hacerlo? Entonces Sister Carol empezó y ahí fue la primera vez que vi el poder que esto puede llegar a tener. En las fiestas, en Straightway Through, las fiestas se aprovechan para hacer liberación, sanación, liberación y salvación. Todas las tres se hacen en fiestas, porque las alabanzas, el momento de alabanza llega todo esto. Y ahí llega a haber un momento específico y especial para la liberación. Y ser libres de toda esta sombrilla de envidia que nos rodea, qué rico, ser libre uno de eso. Salirse de esa sombrilla de envidia, porque es que eso es lo que estamos rodeados y queremos salir de eso. Entonces el mundo nos ha encerrado en ese mundo chiquito ahí y no queremos salir porque estamos cómodos, pero hay que salir, despabilarse, salir de esa zona de confort. ¿Cómo, hermano Juan? ¿Cómo lo hago? Hay que alabar. Hay que quitarse de eso y alabar, alabanza, limpiarse y quitarse y alabar, porque eso es lo que te impide a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, alabar, porque no te has liberado. No te has sanado porque no te has liberado. Y sigues viviendo bajo esa sombrilla de odio y de envidia que nos rodea y que estamos bajo ella, porque esos son los principados con los que hay que luchar. Entonces esa es la historia que quería comentarles de Sister Carol. Impresionante y hermoso, la verdad, es hermoso. Entonces, ¿cuáles son las características importantes que yo veo? Hay muchas, yo se las traté de agrupar en 4. Primero, hablar en lenguas es una señal. No se habla a los hombres, o sea, esas lenguas no es para los hombres, porque si fuera para los hombres se necesita un intérprete. Importantísimo, esto es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no?
Ahora, estos son cosas, hablar sobre los componentes claves de hablar en lenguas efectiva, como la gratitud, la petición y la reflexión. Es una señal, pilas. En Marcos 19, 16, 17, 18, dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, ese es el G1100. Tomarán serpientes en las manos, aunque beban cosa mortífera no les dará daño, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hablan en lenguas cuando no se hablan a los hombres, eso está en 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino al Padre que está en el cielo, porque nadie entiende, aunque el Espíritu habla en misterios. Es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:10 es donde está eso. A unos les da milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de esas lenguas. Eso está en 1 Corintios 12:10. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a administrar, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Todos esos son servicios. Dese cuenta que esto está en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28. Entonces, para hacerles un resumen de lo que acabo de decir, ¿cierto? Un resumen. Y tomen nota porque es muy importante. Primero, Marcos 16, 17 al 18. Por eso es que sabemos que es una señal. ¿Sí? En señal. Es una señal. Eso está en Marcos 16, 17 al 18. Está también el que habla en lenguas no habla a los hombres, que eso está en 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Así empieza, ese es el versículo. 1 Corintios 14 al segundo versículo. Es un don del Espíritu. Eso está en 1 Corintios 12:10. Vuelvo y le reitero, eso ustedes tienen que estudiar y tienen que buscarlo. En 1 Corintios 12:28, más adelantico, dice así: y unos puso Dios en la iglesia, primeramente fueron puestos los apóstoles, luego hubo profetas, luego hubo maestros, luego los que hacen milagros, otros que sanan, otros que ayudan, otros que administran y otros que tienen don de lenguas. ¿Cuál de todos estos servicios va a prestar usted a la comunidad? Aquí es donde cabe la pregunta: ¿usted para qué sirve? Primeramente para ser apóstol, no porque los apóstoles ya fueron. Ser profeta, se necesita hablar en lenguas y de verdad, que es una demostración de sometimiento. Los profetas, acordamos que el último profeta fue hasta Juan el Bautista. Ese fue el último profeta que hubo. Hoy en día tenemos el espíritu de profecía, que no es ser profeta. Eso hay que aclararlo porque puede confundir en muchos ministerios que el profeta Juan. No, a mí no me pueden decir profeta Juan. A mí tampoco me pueden decir apóstol Juan, porque tampoco puedo. Yo soy hermano Juan. Pero no apóstol ni profeta, porque apóstoles solamente hay 12 y esos fueron los apóstoles. Ya no hay más de ahí para allá. Profetas fue hasta Juan. Ahora, yo puedo tener el espíritu por hablar en lenguas, por ser tan obediente y por someterme al Padre, puedo llegar a tener el don de la profecía. Es un don. Y lo puedo tener. De hecho, conocí gente que tiene ese don, como Sister Cara. Como 3 hermanos más en la comunidad que tienen ese espíritu
ese don de profecía. Pero es un don del Espíritu, ser profeta, tener el don de la profecía. Eso hay que aclararlo porque eso da para muy malos entendidos. Entonces, 1 Corintios 12:28 nos lo aclara. Son dones. Esto no es de que el que yo quiero y como a mí se me dé la gana. No, señor. No se puede. ¿Por qué es tan necesario hablar en lenguas? Es una señal. Es el motivo por la cual llegan a nosotros el poder del Espíritu para sanar, salvar y liberar. Es comunicación en el Espíritu. Es el verdadero acercamiento al Padre a través de Jesús. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho al principio. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Entonces, días de fiesta, ¿como cuáles? ¿Cuáles son estos días de fiesta que se aprovecha para pedir estos dones en el Espíritu? ¿Cuándo? Eso se puede pedir en oración, ya se los dije inicialmente. En secreto se puede, usted lo puede pedir, pero usted puede aprovechar las fiestas de Levíticos 23, Shabbat, Pascua, Pentecostés o de las semanas, trompetas, expiación o tabernáculos. En cualquiera de esas fiestas, en el momento de la alabación, de alabar, entonces usted puede pedir estos dones. ¿Sí? Vamos a contestar algunas dudas al respecto, si les parece, porque toda prédica tiene sus dudas. Voy a tratar de las que más me han hecho a mí con respecto a hablar en lenguas. La primera, ¿por qué no me sale? Por más que lo intento, no me sale hablar en lenguas. Ese es el primer problema, intentar. No lo intente. Deje de intentar y empiece a hablar. Es lo que yo siempre les digo. Uno intenta y ese es un problema. Yo me la he pasado intentando toda la vida. No deje de intentarlo. Hágalo. Hágalo. Por ejemplo, hay mucha gente que conoce el inglés y no habla inglés. Porque, como les digo, primaria, bachillerato, universidad, les han dado inglés, ya lo tienen ahí en el chip, ya se lo han inculcado subliminalmente. ¿Qué es subliminal? Que usted no está consciente de ese inglés que le han metido todos estos años de inglés. Sea consciente de que usted ya lo aprendió, que ha venido aprendiéndolo. Entonces no piense, hable. Porque el que piensa pierde aquí. One time, two times, three times. ¿Sí ve? Una vez usted no lo piensa, usted empieza a hablar porque usted ya tiene su vocabulario que le han dado toda su... ¿Cuánto lleva? Ya lleva hasta posgrado, ya debería estar hablando perfectamente el inglés. Ahora, si estudió primaria y bachillerato, tuvo que haber aprendido inglés. Y son las cosas básicas. Y con ese inglés básico se puede usted comunicar con un gringo. Deje la pena, deje el miedo, pero hágalo. Entre a la acción. Deje de intentar. Esta vida tenemos que dejar es de intentar. Nos la pasamos intentando. Otra pregunta. ¿No he recibido el Espíritu Santo? En realidad, lo creas o tú no lo creas, cada Shabbat recibes ese Espíritu Santo. Porque todo lo que dice Jesús, todo lo que habla Jesús es Espíritu Santo. Entonces, créalo o no lo creas. Cada Shabbat tú estás recibiendo el Espíritu Santo. Que seas consciente de eso es otra cosa. ¿Eres tú consciente que tú estás recibiendo el Espíritu Santo todos los Shabbats? Todos los días de fiesta del año, los Levíticos 23, ¿estás tú recibiendo la palabra? Sí, estás recibiendo ese Espíritu Santo. Ahora, que entre en ti, que tú tengas una relación con Jesús, otro negocio diferente. Que recibas este Espíritu Santo y haga algo en ti para que tú puedas comunicarte más con el Padre y con ese intercesor, es otro asunto. ¿Cuánto vas a dejar que este Espíritu Santo que te está dando cada Shabbat interceda por ti? ¿Cuánta comunicación tienes con él? ¿Cuánta conversación tienes cada vez que lees un verso? ¿Cómo te comunicas tú con ese Espíritu? ¿Qué buscas? Mira, todas estas preguntas las puedes hacer. Todo esto se puede lograr. Pero, pues,
hay que poner de tu parte, créemelo. Si no pones de tu parte, complicado. Otra pregunta. Uy, yo creo en el Padre. Uy, yo creo en la Biblia. Uy, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Creer, como diría Pastor Dao, creer no es un mínimo sentido, diría Pastor Dao. Creer es entrar en acción. Y todo comienza con arrepentimiento, que lleva al cambio, y el cambio lleva a creer. Si tú no cambias es porque no crees. Por mucho, para mucho después hablar de las señales para los que creen. Ojo, esto es una cosa que muy pocos creyentes creemos. Esto vale una redundancia terrible, suena muy redundante, pero así es. Muchos creyentes creen que creen. Muchos creyentes creen que creen. Desafortunadamente, todo esto es demostrable. ¿Qué tanto tú crees? Se demuestra cómo tú actúas, si tienes paz, amor, benignidad, si tus frutos salen por esos poros, es evidente que crees. Pero, al contrario, si en vez de paz es odio, si en vez de amor es envidia, lo que sale de tu boca, lo que se te ve, tú no estás creyendo. Tú crees que crees, porque vienes aquí cada chaval, pero realmente tus actitudes y tus aptitudes, que la hemos visto en prédicas anteriores, tus aptitudes y tus actitudes demuestran que estás bajo la sombrilla de la envidia, bajo la sombrilla del odio y el resentimiento. Y eso es un espíritu también. Y andas con esos espíritus también. Porque ese es otro espíritu. No solamente el Espíritu Santo puede recibir. Nosotros hemos nacido y hemos estado y convivido con estos espíritus de odio, de resentimiento, de displicencia, de mala cara. Eso lo llevamos puesto. Toca liberarnos y despejarnos y quitarnos todo eso. Sí, toca. ¿Cómo? Ya se los había dicho. Y si no, pues vamos a hacer también una prédica. Es una señal porque crees. Y estas señales para todo creyente son las mismas. Estas señales son las mismas. La pregunta es un checklist. ¿Echas fuera demonios? ¿Hablas en nuevas lenguas? G1100, ya lo habíamos hablado, que es glosa de afinidad incierta, lengua por implicación lenguaje, idioma, específicamente uno no adquirido naturalmente, sino por el espíritu es que se adquiere este idioma. Estas nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Suficiente asunto como para creer. Siempre les he dicho, siempre se los he propuesto, creer o no creer, ese es el asunto. Para Shakespeare decía que ser o no ser, ese es el asunto. No, para el creyente, creer o no creer, ese es el asunto. Discúlpenme, pero aquí, muy contrario a Shakespeare, si tú crees, lo tienes todo y todo es posible. Y en Jesús y en el Padre todo es posible. Pero si no crees, todo lo que quieras creer va a ser imposible. O todo lo que quieras creer que es, no lo es. Y pilas con eso. Ten cuidado con eso. Yo te lo digo. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Primero, obediencia, sometimiento, aceptarlo como padre, muy importante. Reconocer. Ojo a esta que es el pico más alto de todo. ¿Qué es lo que tienes tú que reconocer? Que Jesús es la vid y tú eres un pámpano. Y el que permanece en Jesús, Jesús permanece en ti. Y ese es el que va a llevar mucho fruto.
Ojo con eso, esto es un punto muy clave, reconocer estas cosas súper importantísimo. Reconocer que tienes que estar obediente, reconocer que te tienes que someter a los mandamientos y aceptarlo como padre. Entonces, reconoces tú que Jesús es la vid, que tú eres un papa, que el que permanece en Jesús, ese va a llevar mucho fruto, porque separados de Jesús, adivine cuánto puede hacer usted. Aquí, según esto, dice, nada podéis hacer. A mí me encanta cuando la Biblia dice todo o nada, porque si te dice a ti nada, ¿cuánto será nada? ¿Cuánto puedes hacer tú sin Jesús? ¿Cuánto? Cuando aquí dice nada podéis hacer, ¿cuánto será nada? ¿Cuánto será nada? Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esto es de creer, mis queridos hermanos. Si tú no lo crees, pero por ningún motivo, es que no tengo fe. Por eso es que no hablo en lenguas, hermano Juan. Vea que todavía estamos en las preguntas. Es que no tengo fe. Estamos bajo la sombrilla de la envidia. El velo de mis ojos caiga para poder verme a mí como realmente soy yo y no como yo creo que soy. Es evidentemente que tú no tienes fe. Eso se puede ver. Y eso es cierto, no tienes. Para tener fe, ¿qué se debe hacer? Todo lo anterior. La fe de creer, por ejemplo, estamos bajo la sombrilla de la envidia. ¿Qué voy a hacer al respecto? Sería una pregunta muy buena. Respuesta, voy a conectarme con la vid para ser muy bueno y excelente pámpano, por ejemplo. Puede ser una. Todo tiene que ver en la forma que vemos las cosas. Por eso todas las mañanas yo en mi caso pido el velo de mis ojos caiga para poderme ver a mí como realmente yo soy y no como yo creo. Frase con la que comienzo todos los días cada vez que me hago consciente que me levanté. Doy gracias porque recibo un día más para poder ser mejor y servir mejor al Padre. Todo cambio en mi vida ha comenzado por mí y no por los demás. Por ejemplo, todo eso se logra es cuando yo cambio y todo mi entorno cambia al mismo ritmo que yo voy cambiando. No, no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces, que nos quede claro y vuelvo y se lo repito. Es una señal, es una fuente de poder que el Padre nos está entregando y que requiere de mucha responsabilidad. Es una comunicación íntima con Jesús y el Padre. Y es un bautizo. Y es un bautizo. Entonces recapitulemos, son puntos claves que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es este negocio o a qué es lo que tenemos que firmar por obedecer? Pues todos los mandamientos. No tener dioses delante de nosotros, no adorar imágenes, no tomar el nombre del Padre en vano, acordarse del sábado que es para apartarlo, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar nada de lo que tenga mi prójimo. Entonces, ¿usted ya se bautizó en nombre de Jesús? Pregunta, ¿no? ¿Usted es obediente? Porque si usted cumple todo lo anterior, bienaventurado. Bienaventurado. Ustedes saben que si ustedes hacen todo lo anterior, se cumple lo que está escrito en el Salmo 1. Salmo 1, 1 al 6 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, pero anótelo ahí. Salmo 1 del 1 al 6. Salmo 1 del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo por camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Padre está su delicia, y es en eso
y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Aquí está todo. Si el que les había leído nada puede hacerse sin reconocer que Jesús es el pámpano, aquí nos dice todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como un tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día de los juicios, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Padre conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La senda de los malos perecerá. Entonces, prosperar, yo creo que eso es lo que todos estamos buscando, ¿sí o no? Me encanta cuando la Biblia dice todo, en todo lo que hace prosperará. Yo quiero ser un varón bienaventurado. ¿Y tú qué esperas? ¿Y tú qué esperas, mi querido hermano? ¿Tú qué esperas, mi querida hermana? Antes de terminar, quería decirles que cuando Pablo impuso las manos, ustedes van a leer, ya tienen ahí Hechos capítulo 19, creo que es. Ahí en ese Hechos usted se va a dar cuenta que Pablo les va a preguntar, después de caminar toda la zona, y se encontró con unos feligreses, unos creyentes, y a esos fue a los que él les puso la mano. Y le dijo, bueno, ¿ustedes ya se bautizaron? Dijo, sí, nosotros ya bautizaron. Y desde que se bautizaron, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Hablan en nuevas lenguas? Se rasca Pablo la cabeza. Sí, no, nosotros no hemos escuchado ni de Espíritus Santos ni de lenguas nuevas. Nunca hemos escuchado eso. Pero ¿cómo? Si ya se bautizaron, por supuesto que el bautizo de Juan es con agua para arrepentimiento. Pero este bautizo que yo les hablo es un bautizo de fuego, para que puedan hablar en nuevas lenguas. Entonces sí es muy importante. Primero, bautizarse en arrepentimiento con agua, con el bautizo de Juan, pero también es muy importante bautizarse con el bautizo del Espíritu Santo, que es fuego que te purifica de todo pecado después de que te has arrepentido. Y todavía, sí, sigue la pregunta, ¿y tú qué esperas? Porque eres un remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre. Sal de todas esas cosas para poder conocer más al Padre en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, nos enseñas, nos pones y nos muestras nuestro camino. Quitas este velo que está sobre nosotros. Pon un ejército de ángeles sobre nosotros para que nos guíe y nos ministre en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.